En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos, tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el libro que lleva el nombre del profeta Isaías, el capítulo 35, los versos del 1 hasta el verso 10, y leemos de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo. No tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, en tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales, crecerán cañas y juncos, y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él, los necios no andarán por él. Allí no habrá leones, ni se acercarán las fieras. Por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido. Entrarán a Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Palabra de Dios. En estos días repasaba un muy interesante librito del doctor Spencer Johnson, titulado en inglés Who Moved My Cheese, y que fue traducido al español como ¿Quién se ha llevado mi queso? Y desde su publicación, el libro se mantuvo varios años entre los primeros 5 de la famosa lista de mejores vendidos del New York Times. También se ha traducido a estas alturas a 37 idiomas y ha vendido 28 millones de copias alrededor del mundo. Y es que de forma muy ingeniosa, en esta obra, el autor se vale de un cuento o de una historia de 2 ratoncitos y 2 personas en un laberinto para entonces ilustrar con esa historia la manera en que el cambio o en que los cambios afectan la vida del ser humano. Y a raíz de la lectura de este libro y por supuesto de la experiencia que nos da la vida, hay 2 grandes verdades que podemos afirmar. Número 1, los cambios de cualquier naturaleza son inevitables. Lo repito, los cambios
de cualquier naturaleza son inevitables. Los cambios son inevitables. ¿Y por qué lo repito tanto? Es que preferimos imaginarnos que no es así, pero es así. Los cambios son inevitables. Y la segunda gran verdad es que todos los seres humanos nos vemos afectados de alguna u otra manera al sufrir o al experimentar los cambios. Es decir, a los seres humanos, a todas y todos, sin excepción, los cambios nos afectan. Puede ser de manera positiva o de manera negativa, pero a todos nos afectan los cambios. Son inevitables y tienen un efecto en nosotras y en nosotros. Acuérdense de esas dos grandes verdades. Sin pretender establecer leyes en el campo de la psicología o de la sociología, me atrevo a asegurar que los cambios nos afectan porque solemos acostumbrarnos a que las cosas en la vida sean de determinada manera, indistintamente de sus beneficios o de sus detrimentos, sin importar que nos hagan bien o que nos hagan daño. Nos acostumbramos a que, como se dice en la calle, las cosas son como son. Y nos sentimos cómodos cuando las cosas suceden siempre de la misma forma. Y preferimos que no cambien para que no nos generen confusión. Cuando hemos llegado en la vida a unas conclusiones, o cuando establecemos unos esquemas y maneras de pensar y de ver la vida, nos acomodamos a ellos sin intenciones de cambiar. Una de las frases que más los oídos del hijo de doña Elvira han escuchado en 23 años de pastorado es: yo soy así y nadie me va a hacer cambiar la forma de pensar. Y digo, pues fantástico. Debe cambiar de religión, ¿sabe? Porque la religión cristiana se trata del cambio. Pero esa frase se sigue martillando: yo soy así, me enseñaron así, así es que es, y se acabó. Nos acostumbramos a meternos, ¿no?, en esos esquemas de pensamiento. Pero frente a toda esa realidad, queridas y queridos, hoy, tercer domingo de Adviento, nos llega de nuevo el mensaje del profeta Isaías. Y el mensaje del profeta Isaías allí nos presenta a un Dios que desafía por completo los esquemas de pensamiento y las concepciones de la gente. Y allí el profeta habla de agua en el desierto. Allí el profeta habla de ojos ciegos que ven. Y allí el profeta habla de oídos sordos que oyen. Y allí el profeta habla de cojos o lisiados que saltan de alegría. Y esto es un mensaje profético que reta el sentido común y que nos obliga a ver como posible lo que diríamos que es imposible. Nos mueve a mirar lo que no puede ser como que puede ser. En otras palabras, el mensaje profético rompe nuestros esquemas de pensamiento. Originalmente, este mensaje
fue enviado a un pueblo que tenía todas las razones para sentirse desanimado. En su contexto histórico, todos los caminos conducían al fracaso y aquel pueblo no podía ver ni percibir ninguna otra realidad. Pero Dios les habla a través del profeta y Dios les rompió sus esquemas. Dios desafió sus concepciones y nociones. Y Dios a través del mensaje del profeta los llamó a cantar en medio del llanto. Y los llamó a fortalecerse en medio de la debilidad. Y los llamó a tornarse firmes en medio de la vacilación. Y la única razón para este cambio que les anuncia el profeta es la buena noticia. La leíamos en el verso 5. ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos. Es la llegada de Dios cuyo anuncio puede hacer la diferencia. Es la presencia de Dios la única capaz de traer lluvias y manantiales en los desiertos que enfrentamos en la vida. El Señor Jesús, ¿ha oído usted alguna vez hablar del Señor Jesús? De hecho, en esta temporada se supone que celebramos o conmemoramos su nacimiento. No fue en esa fecha, pero es la fecha que celebramos. El Señor Jesús también llegó. Y llegó rompiendo esquemas, desbaratando conceptos y nociones. Y llegó desafiando el sentido común de un pueblo que estaba esperando a un rey que con su poderío militar libertara a Israel y subyugara y sometiera a todas las demás naciones. Y el Señor llegó, cambió y rompió sus esquemas al presentarse no como lo esperaban, sino de forma humilde, pobre, esa es la palabra real, pobre, teniendo su origen no en la realeza, sino en las familias miserables de su tiempo, que eran la mayoría. El pueblo aquel estaba esperando a un Mesías de gran poder político y militar. Sin embargo, Jesús se presentó como el príncipe de paz. 2 milenios han pasado, eso es mucho tiempo, ¿sabe? 2 milenios han pasado y todavía el Señor sigue rompiendo esquemas, sigue rompiendo costumbres y sigue cambiando formas de pensar. Contrario a lo que creemos y nos acomodamos a creer, y contrario a lo que practicamos muchas veces, el Señor nos enseña que no es por medio de la guerra y de la violencia que se resuelven los problemas. El Señor nos enseña que gritando y golpeando no se puede razonar. El Señor nos enseña que no es la abundancia de dinero la que asegura la paz del alma.
el Señor nos enseña que sin Cristo la Navidad no es más que una celebración folclórica y comercial sin ningún impacto en la naturaleza del ser humano. Nuestro sistema social, nuestra cultura en la cual nacemos, nos criamos y vivimos, nos lleva a vivir una Navidad hueca, vacía, sin sentido, que concentra sus energías en la estética, en la celebración y en el festejo a lo loco, sin saber cuál es la razón de la celebración. En la práctica, nuestra cultura nos enseña que el significado de la Navidad se manifiesta en la cantidad de regalos que recibimos o en la música que se utiliza. Nuestro sistema social, nuestra cultura, nos ha enseñado a celebrar sin realmente tener la conciencia de quién es el cumpleaños que se conmemora. Y tanto es así que cuando personas de buena voluntad hablan de el verdadero significado de la Navidad, se refieren a los buenos sentimientos, se refieren al compañerismo, al compartir en familia, lo cual no digo que esté mal, pero Jesucristo sigue brillando por su ausencia, y si se menciona es simplemente como parte de una tradición sin mayores implicaciones. Querida familia cristiana, ese sistema se ha convertido en la costumbre. Ese sistema se ha convertido en la forma. Ese sistema se ha convertido en lo que siempre hacemos. Ese sistema se ha vuelto nuestra manera automática de pensar y de actuar. Ese sistema se ha convertido en nuestro esquema, el esquema que la palabra de Dios hoy nos manda a romper. Mi hermana y hermano querido, aunque el resto de la gente pretenda seguir por otro camino, el mensaje profético te reta a transitar por el camino sagrado, como le llamaba el verso 8, te reta a transitar por el camino sagrado, el camino del Señor. Aunque el resto de la humanidad intente buscar la felicidad por medios pasajeros, la palabra de Dios te reta a encontrar en Cristo la realización plena de tu vida. Aunque el resto de la gente solo se ilumine con guirnaldas y bombillitas que prenden y apagan, atrévete hoy a encender tu vida con la luz de Cristo que nunca se apaga. Aunque el resto de la gente trate de alegrarse por medio del abuso y exceso del alcohol y otras cosas, atrévete a experimentar la alegría verdadera que no depende de medios artificiales para manifestarse. Atrévete a romper los esquemas y abrazar el cambio de Dios. En esta tercera semana de Adviento, la semana del gozo, de la alegría, el camino del Señor una vez más se presenta ante nosotras y nosotros.
Y realmente hay que ser más que tonto para no transitar por él, pues bien claro lo afirma la Escritura que leíamos: por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido, entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres, hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Soli Deo Gloria. Amado Señor, en medio de nuestras ideas, preconcepciones y comodidades, sacúdenos y guíanos por el camino correcto. En medio de la cultura que se entretiene y que practica la violencia personal, familiar, estructural, concédenos romper con esos esquemas y desarrollar un carácter generoso, un carácter de empatía y de solidaridad para aquellas y aquellos que son dejados al margen. Concédenos, Señor, un compromiso con el camino que mostró y que practicó Jesús, aunque eso signifique romper aún nuestras ideas, tradiciones y preconcepciones religiosas erradas. Concede a tu pueblo la fuerza de tu gozo y de tu alegría, aún en medio de los tiempos complicados que cada una y cada cual enfrenta. Sea tu gozo nuestra fortaleza, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.